de julio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Ángel Gende, asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas, del movimiento Alianza Sáchila e integrante del BIN, ex vicepresidente de la Comisión Ocasional del caso Gavela. El comunicado del perito forense de que no va a reconstruir el informe final sobre el asesinato del general Gavela por falta de garantías técnicas y de seguridad rompe la ilusión de descubrir este misterio celosamente guardado por el expresidente Correa, varios de sus ministros que perdieron la memoria. Además, nos acompañará Julio Moreno, presidente ejecutivo de Oriente Seguros. Las pequeñas y medianas empresas registran un alto índice de mortalidad en sus primeros años. Son las mayores generadoras de empleo, pero las condiciones crediticias y los regímenes laborales y tributarios les hace cuesta arriba su existencia. ¿Ayuda a una póliza de seguros? Lo vamos a analizar. Y también estará Abelardo Pachano, analista económico. 4 propuestas para modular el régimen laboral y hacerlo más atractivo a las inversiones generadoras de empleo, hoy ahuyentadas por un régimen laboral con rigideces también en la contratación. Las nuevas modalidades de contratación con salarios mínimos diferenciados para jóvenes y agricultores, lo vamos a conversar. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia levantó la prisión preventiva que pesaba en contra del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y en su lugar ordenó otras medidas. La fiscal general, Diana Salazar, rechazó el fallo y pidió al Consejo de la Judicatura que acelere la evaluación a los jueces de la Corte. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, ya no tiene prisión preventiva. Así lo decidieron los jueces de la Corte Nacional, Edgar Flores Mier y Luis Enríquez. El conjuez David Hacho no estuvo de acuerdo. En su lugar, ordenaron prohibición de salida del país, grillete electrónico y arresto domiciliario con vigilancia policial. Fue una audiencia en la que se notó la tensión entre el tribunal y la fiscal general Diana Salazar, quien rechazó el fallo e hizo un pedido. Se vuelve ahora más importante e imperante que el Consejo de la Judicatura apresure el proceso de selección y de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, para que los ecuatorianos podamos por fin tener resultados acorde a la realidad procesal y lejos de los intereses que envuelven a los jueces que actualmente han dictado esta medida. Salazar también informó que en el computador de la ex asesora de la presidencia, Laura Terán, encontraron el archivo original de los registros de pago a Alexis Mera por $265,000. La defensa de Mera criticó a la fiscal general. A la señora fiscal tendrá que aprender que los jueces son los de garantías y ella tiene a su cargo la investigación, no emitir criterios subjetivos sobre el trabajo de los jueces, porque los jueces acaban de determinar que la fiscalía no demostró motivadamente que no habían otras medidas que podían suplir a la prisión preventiva. El abogado también dijo que espera que en las próximas horas Alexis Mera salga de la cárcel 4 de Quito y sea trasladado a su domicilio en Guayaquil. El exfuncionario del correísmo es uno de los 4 procesados en el caso Arroz Verde por posible cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, resolvió declarar la nulidad de la concesión de frecuencias temporales en Quito y Guayaquil a TVC y RTS. La resolución implica la reversión inmediata de las frecuencias al Estado en razón de las irregularidades encontradas en todo el proceso que se dio en el gobierno anterior y que fueron denunciadas por varios medios de comunicación y la organización Fundamedios. Las señales temporales de los canales de televisión RTS en Quito y TVC en Guayaquil siguen al aire, pese a que sus frecuencias fueron revertidas al Estado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel. En la resolución 507, con fecha 2 de julio, el organismo declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por este organismo en 2015, a través de las cuales otorgó las autorizaciones temporales a los canales del empresario mexicano Ángel González, conocido como El Fantasma. En razón de la presente declaratoria de nulidad de las resoluciones de uso temporal de frecuencias, dichas autorizaciones quedan sin efecto y en consecuencia reviértase las mismas de manera inmediata a favor del Estado ecuatoriano. Juan Carlos Solines, abogado experto en telecomunicaciones,
asegura que el mantener la señal al aire de los canales observados por la Arcotel es otra ilegalidad. Si continúan su uso, incurrirían ya en otro tipo de infracciones que inclusive están tipificadas en el Código Integral Penal, toda vez que el acto que les permitía usarla ha sido declarado nulo. Y por lo tanto esos derechos de uso, incluso con el pago, ya no existen. Ya no existen, el uso es imposible a partir de ahora. La resolución del Arcotel además dispuso a la coordinación técnica de títulos habilitantes y la coordinación financiera que en caso de existir valores pendientes por el uso del espectro radioeléctrico proceda con el cobro correspondiente. La Arcotel, para tomar esta resolución, se basó en el informe jurídico que determinó varias irregularidades, entre ellas que el procedimiento de autorización de las resoluciones de 2015 estuvo viciado de nulidad desde la presentación de la solicitud por parte de la compañía Tele4 Guayaquil, toda vez que la solicitud se fundamentó en requerir una autorización de uso de frecuencia con carácter temporal para una finalidad no prevista en el ordenamiento jurídico vigente a la fecha. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. Finalmente, Arcotel se acopla a la Constitución y se restablece el régimen de derecho en las telecomunicaciones. Ahora hay que estar atentos a la picardía criolla y no vaya a hacer que se saque a concurso de estas frecuencias y el fantasma reaparezca a través de nuevos testaferros o prestanombres, incluso del extranjero, para que sus deudos en el gobierno le faciliten una nueva adjudicación que viole la prohibición legal de que ningún adjudicatario de frecuencias de televisión, ninguno, tenga 2 cadenas nacionales de televisión. Este es un estándar internacional para la televisión abierta en la mayoría de países desde hace años. Por eso, en Estados Unidos, de tamaño continental, solo hay 4 cadenas nacionales. En Colombia 3, en México 3 y así por el estilo. Pero en el Ecuador hay ya en este momento 6, que es el doble. Y así debe quedar, sin más cadenas, sin anunciar concursos que estarían viciados de nulidad, porque la ley no lo prohíbe en el Ecuador. Desde la dictadura militar, desde hace más de 40 años, esta resolución entonces queda completa y totalmente armonizada con estándares internacionales si no se abren nuevos concursos para aplicarse de forma definitiva. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hace un año aproximadamente, la Comisión Ocasional de la Asamblea sobre el caso Gabela cerró sus labores con expresiones de alegría y satisfacción, especialmente de la viuda del general Patricia Ochoa, que pudo expresar la realidad que escondía el dictador Correa y su séquito. Fueron celebraciones anticipadas. Hoy lo evidencia el perito forense Roberto Mesa. Ángel Gende, vicepresidente de la Comisión Ocasional sobre el caso Gabela. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Sara Majoya. El perito argentino Roberto Mesa, contratado por Correa para investigar el asesinato del ex comandante de la FAE y que luego fue silenciado por ese gobierno, en comunicado intitulado "El mejor amigo del crimen es el tiempo", anuncia que no va a reconstruir el informe final por falta de garantías. ¿Quién debe dar estas garantías? ¿El gobierno? ¿Qué ministerio? Bueno, en primer lugar, hay que dejar muy en claro de que aquí no cabe ninguna disculpa de ninguna persona, de ninguna institución. Estamos frente a un crimen de Estado que nosotros dentro de la comisión lo establecimos. Y la comisión también estableció y determinó que no fue aquel informe que del gobierno del expresidente Correa manifestaba que el caso Gabela fue un crimen en base a una delincuencia común. Y nosotros, dentro de la comisión, establecimos que el crimen del general Gabela se desarrolló mediante crimen organizado.
y que por lo tanto el Estado ecuatoriano, en su momento el expresidente Rafael Correa, hizo todo para ocultar la verdad. Y nosotros destrabamos alguna documentación que entregamos a la Fiscalía. Y como tal, creemos y confío plenamente que la actual fiscal Diana Salazar, en base a las reuniones que nosotros hemos mantenido, me ha dicho y nos ha comentado a nosotros de que tiene información necesaria, información suficiente como para poder esclarecer y que este caso no quede en la impunidad. Entonces, por lo tanto, el trabajo que se hizo en la Asamblea Nacional fue acorde a lo que necesita el país: democracia, transparencia y cero impunidad. La frase esta de crimen de Estado suena muy bonito, suena como algo grave, algo inicuo, algo terrible, atroz, como en efecto fue este crimen. Pero sin embargo tiene un efecto jurídico desastroso, y es que como ya se declara culpable del crimen al Estado, todos los servidores del Estado que en su momento facilitaron la perpetración de ese crimen, ya no les importa nada, ya se quedan tranquilos porque el Estado es el que responde seguramente económicamente. Ahora, en este caso, el perito Mesa alega falta de garantías técnicas por el tiempo transcurrido. Suena lógico. La comisión ocasional olvidó exigir estas garantías al gobierno. ¿Cuáles son estas garantías técnicas? A ver, lo que siempre había manifestado el perito Mesa es que el Estado ecuatoriano debía dar las garantías para su permanencia en el proceso de la reconstrucción del tercer informe. Me imagino que se refiere a esas garantías y que lamentablemente eso no estaba en manos de la comisión, y mucho menos en manos de la Asamblea Nacional. Eso corresponde específicamente a la Fiscalía General del Estado, por un lado. Por otro lado, la reconstrucción del tercer informe, también hay que tener en cuenta que el perito Mesa manifestó en la comisión de la Asamblea Nacional en junio del 2018 que en su comparecencia ante la Fiscalía General del Estado, él ya dio a conocer algunos nombres de los supuestos vinculados o quienes estarían detrás del crimen del general Gabela. Entonces, por lo tanto, aquí, inclusive, el perito Mesa tiene la responsabilidad ética y profesional de contribuir a la reconstrucción de ese tercer informe y además el Estado ecuatoriano de darle todas las garantías de ser necesario. Pero, vuelvo y repito, bueno, eso es lo confío... que él pide para reconstruir el informe, de que no hay las garantías. Pero hay cosas que usted se refiere a esto de que cometió el crimen, que es una cosa, y otra cosa los encubridores, los que conocían del asunto y se quedaron mudos y que ahora han perdido la memoria, que dicen simplemente, si no recuerdo, no ocurrió. La comisión ocasional fue presidida por César Litardo, asambleísta de Alianza País, hoy presidente de la Asamblea Nacional, quien en su momento olvidó o se le pasó por alto verificar si en el informe final constaba el nombre de José Serrano, ex ministro de Justicia y del Interior y hoy asambleísta de la bancada de Alianza País, como uno de los que tiene responsabilidades en el caso. Finalmente se lo incluyó a Serrano. Pero ¿qué es lo que está pasando y cuál es la impresión que da? Se encuentran colaborando con el morenismo algunos de los responsables del extravío del informe final del perito Mesa. ¿Sigue la mano metida en la justicia como se vio ayer en el caso de Alexis Mera? Coincido muchísimo con la sugerencia de la fiscal Diana Salazar, el cual encomienda urgentemente que se cambie a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, porque aquí se está haciendo costumbre de que quienes fueron responsables no solamente de crímenes que están en la impunidad, sino del desfalco del Estado ecuatoriano, salgan con el billete y se vayan con el billete. Entonces, por lo tanto, nosotros en nuestro informe sí vinculamos expresa y directamente, le digo, 3 nombres que aparecen dentro de nuestro informe que tienen muchísima responsabilidad en esconder documentos, falsificar documentos, falsear la verdad, en este caso, quienes estuvieron al frente del Ministerio de Justicia, como lo es en su momento Lenín Lara,
José Serrano y Lady Zúñiga, como los tres principales de esconder los documentos para crear la impunidad de este crimen del general Gabela. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Tal como se ha hecho en el caso Arroz Verde, tenemos que activar y reactivar todo nuestro sistema de justicia y por lo tanto, la Fiscalía General del Estado, si los fiscales que están a cargo del caso no están trabajando, si los fiscales están demorando las investigaciones, entonces se debe de cambiar estos fiscales y darle más celeridad a este tema, por cuanto ya se tiene. Nosotros hemos dado toda la documentación respectiva, como se desclasificó la información, le entregamos todo a la Fiscalía como aporte fundamental de nuestra comisión. Entonces, en este caso, es la Fiscalía General del Estado que tiene que apurar las investigaciones. Ahora sí, resulta que no va a haber reconstrucción del informe final del perito. ¿Se procesará entonces a los responsables del extravío del informe final o se insistirá al perito en la reconstrucción? No, Diana Salazar ha sido muy claro, muy enfático en decir que con la información que se cuenta en la Fiscalía Nacional, que con un equipo de peritos calificados, más los fiscales del caso, ellos tienen las suficientes herramientas para poder llegar a la verdad. Entonces, por lo tanto, nos ha dado esa confianza y que muy pronto daremos a conocer al país. No va a ser necesario que venga el perito Mesa, e inclusive él debería ser uno de los primeros interesados en que salga esta verdad, e inclusive el Estado garantizar todo lo necesario para la garantía del perito Mesa. Obviamente, vuelvo y repito, de ser necesario, pero... Claro, porque obviamente quedaría manchado su informe de perito forense internacional con este trabajo inconcluso. Pero el perito Mesa también alega falta de garantías para su seguridad. ¿Quién debe pedirle? ¿La fiscal? ¿Quién debe dar? ¿La ministra del Interior? ¿Cómo procede, en este caso, la seguridad del perito? La Fiscalía General del Estado tiene su sistema de investigación. El perito Mesa o los peritos que vengan, ellos cumplen en base al requerimiento de la Fiscalía General del Estado. Entonces, por lo tanto, si la Fiscalía General del Estado, una vez que tiene nuestro informe de la comisión, una vez que cuente con toda la documentación, si la Fiscalía dice es necesario la presencia del perito Mesa, está en la plena libertad y además en la obligación de exigir. Aquí no vamos a aceptar disculpas de ningún lado. Aquí no cabe disculpa a la señora Patricia Ochoa. Aquí no cabe disculpas al Estado ecuatoriano. Aquí lo que cabe es el trabajo, transparencia y justicia. Entonces, por lo tanto, la Fiscalía General del Estado en estos precisos momentos tiene toda la responsabilidad de dar a conocer los avances en esta investigación, los avances que dejó el perito Mesa. Entonces, por lo tanto, más el informe de la Comisión de la Asamblea Nacional, todos los documentos desclasificados, son elementos suficientes, probatorios, para llegar a esclarecer este crimen y que no quede en la impunidad por justicia y por derecho a la familia Gabela. Ángel Gende, vicepresidente de la Comisión Ocasional del caso Gabela. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. 7:19. Vamos a una pausa y al regresar estará Julio Moreno, presidente ejecutivo de Oriente Seguros. Las pymes son afectadas por una corta vida y a su vez son las que más podrían generar empleo. ¿Cómo apuntalarlas? ¿Con créditos especiales, regulaciones tributarias, flexibilización laboral o pólizas de seguros? Regresamos. Julio Moreno Espinosa, presidente ejecutivo de Oriente Seguros, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Esteban. Ecuador ha liderado primer lugar en emprendimientos en América Latina, el índice más alto que evidencia más bien el interés de los ecuatorianos por emprender, por tener su negocio propio, la mayoría pequeña y mediana empresa. Y hasta ahí todo suena bien, pero la realidad es que más de la mitad dejan de existir en los primeros 3 años. Ustedes han hecho varios estudios sobre cuáles podrían ser algunas de las razones.
Sí, definitivamente hay varias. La primera quizás es no entender perfectamente a qué cliente me estoy dedicando. Segundo, temas de financiamiento. Y tercero, y tal vez donde nosotros como industria podemos aportar, es el no poder prever o el no estar listos para enfrentar desviaciones o eventos que no siempre podemos controlar o prever. Bueno, según un reporte del Ministerio de Industrias, en el 2017 se registraron más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES como las conocemos acá, y eso representó el 90% del tejido empresarial total a nivel nacional, el 65% del empleo formal. Es decir, si el objetivo es generar empleo, habría que empezar por dotar de mejores herramientas, oportunidades, incentivos a los emprendedores. Definitivamente. Es decir, yo creo que esto tiene una combinación importante de políticas públicas y privadas que incentiven el emprendimiento y que además apoyen el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Como usted decía, es el principal generador de empleo en este país, quizás uno de los principales pagadores de impuestos. Y desde ahí la creatividad en este país, como usted decía, hay estadísticas que muestran que somos el país con mayor capacidad de emprendimiento a nivel latinoamericano. Desde ahí que creo que deben implementarse políticas públicas y privadas que permitan y de alguna manera fomenten el crecimiento y desarrollo de este tipo de empresas. Si los nuevos empleos están llegando, de hecho como ocurre ahora mismo en Estados Unidos, las nuevas y pequeñas empresas, las que no tienen ni 5 años, son las que están generando más del 85% de los nuevos empleos. ¿Usted ve con buenos ojos reformas como las que se están planteando acá, que extienden, por ejemplo, el periodo de prueba en casos de emprendimientos, nuevas inversiones de 3 meses a 3 años en contrataciones? Sí, definitivamente. Yo creo que cualquier mecanismo que permita que los costos de arranque de las empresas, que la contratación de recursos, que la implementación de tecnología se facilite, pues son medidas que deben irse tomando y promoviendo desde, como digo, desde las políticas públicas y privadas. Usted hablaba del fracaso de muchos de los negocios por el desconocimiento, en el caso que a ustedes les compete, de un plan de negocios que incluya también la valoración de los riesgos, el poder asegurar los riesgos. Pero para el que está emprendiendo y tiene que contar cada dólar, el seguro, o sea, el por si acaso, resulta la última prioridad. Sí, yo creo que es un tema que tiene que ver con el desarrollo de la industria en el mercado. Es decir, tenemos que primero entender que los seguros surgieron como la respuesta a una necesidad básica de la gente, que es precisamente estar listos para enfrentar eventos que no se pueden prever. Cuando uno emprende es todavía mucho más sensible y vulnerable a ese tipo de eventos, desde eventos catastróficos hasta eventos a los que lamentablemente estamos expuestos, como robos, inundaciones, incendios, accidentes personales, responsabilidad civil frente a clientes nuestros o frente a nuestros propios colaboradores. Es decir, hay una serie de coberturas que permiten que las empresas puedan de alguna forma planificar mejor cualquier evento que suceda en caso de una desviación, que es quizás una de las principales causas del fracaso de los emprendedores. Es decir, cuando yo no puedo enfrentar situaciones que no he podido prever, para eso existen los seguros y pues hay además... no todos los seguros son para todo el mundo y no todos los seguros son iguales. Los seguros tienen la capacidad de adaptarse fácilmente a las diferentes necesidades de las diferentes industrias. Es diferente la necesidad que tiene una panadería a la que tiene una industria metalmecánica. Y desde ahí que los costos son relativamente contenidos y muy ajustados a las necesidades específicas de cada cliente. Bueno, ese último punto es el primordial, porque lo que mira un emprendedor o un pequeño empresario es justamente los costos, los precios. Y luego si es que resulta más caro o si hay esa percepción, no vayamos muy lejos. Recuerde usted que un ministro de Educación dijo no asegurar una de las escuelas porque más caro le salía pagar el seguro que cubrir los gastos en el caso de una eventualidad. Bueno, ese es un criterio bastante básico desde el punto de vista conceptual. Pues los seguros, la esencia de los seguros es la contribución de muchos con sus primas para cubrir las pérdidas de pocos. Entonces, cuando uno termina un año sin haber cobrado el seguro o utilizado el seguro, muchas veces puede tener esa percepción. Sin embargo, esa contribución sirvió para que muchos otros
miembros de la sociedad reciban una indemnización y puedan sostener sus negocios en el tiempo. La exposición que tiene este país a eventos catastróficos es enorme y desde ahí es necesario acercar o disminuir la brecha de asegurabilidad que permita que sea la industria de seguros, que no solamente es local, sino que tiene también todo un componente de distribución de riesgo a nivel global, pues puede enfrentar esos eventos sin que sea una catástrofe ni para los empresarios, ni para el Estado, menos aún para la comunidad al final. De acuerdo con las estadísticas del total de las pymes, del 54% se dedica al comercio, el 36% a manufactura, el resto a servicios con el 9%, y en lo referente al sector manufacturero tenemos que la mayor participación ocupan las pymes que están dedicadas a alimentos, a bebidas, eso es un 24%, y le sigue la producción textil, un 14%, y el maderero con un 10%. ¿Con qué ejemplos en algunos de esos sectores diría usted que se puede beneficiar el medir el riesgo, prever y contratar un seguro? En absolutamente todos. En todo lo que tiene que ver con producción, tienes incendios de equipo de maquinaria, tienes incendios, robos, todo lo que hablaba ya de temas catastróficos, en lo que tiene que ver con temas comerciales, transporte, otra vez robo, hurto, inclusive crédito, garantías de crédito que cubren el no pago de facturas dentro de plazos preestablecidos. Esto también asegura el recobro que puedan tener y es algo que están muy expuestos también nuestros empresarios. Julio Moreno Espinosa, el presidente ejecutivo de Oriente Seguros, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y al regresar, Abelardo Pachano, analista económico, 4 propuestas de reforma laboral para atraer la inversión que genere nuevas plazas de empleos. Lo analizamos al volver. No se vayan. Abelardo Pachano, Augusto de la Torre, Simón Cueva y José Hidalgo publicaron un artículo en El Comercio de Quito el domingo pasado sugiriendo 4 propuestas de reforma laboral para abrir la economía a nuevas inversiones que generen puestos de trabajo. Abelardo Pachano, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, muchas gracias. El país económicamente más competitivo del mundo actual es China comunista, que es muy conocida por su régimen laboral precario. Tampoco estoy promoviendo la precarización, pero advierto de la competitividad y la relación con el costo laboral. Las propuestas de ustedes afectan derechos de los trabajadores reconocidos por la OIT o solo modulan la rigidez de algunos de esos derechos. No, precisamente la creatividad de la propuesta es respetar los derechos fundamentales del trabajador que se han creado a lo largo de los años, pero darles un giro de modernidad que sirvan precisamente para adaptarse a las nuevas condiciones en las que se desarrollan las actividades económicas en el Ecuador y en el mundo. Hoy el concepto de estabilidad laboral es muy distinto de aquel que había cuando se expidió el Código del Trabajo. En aquellas épocas los trabajadores o quienes estábamos buscando trabajo pensábamos que una vez que encontrábamos ese era el destino final nuestro y ahí íbamos a permanecer hasta concluir nuestra etapa productiva. Hoy el mundo no trabaja sobre esas premisas. El trabajador pasa por 14, 15 puestos distintos de trabajo durante su vida laboral, de tal manera que el concepto de estabilidad ha sido modificado sustantivamente por una realidad económica dinámica, por una revolución tecnológica del conocimiento que pone en jaque no solo la capacidad y la formación del trabajador, sino la viabilidad de los productos y de las empresas. Y en ese sentido, el Código de Trabajo nuestro está muy anticuado, mantiene premisas que ya son absolutamente inaplicables, no propende a mejorar la productividad del trabajador, no le defiende al trabajador, defiende más un puesto de trabajo antes que al propio trabajador y consecuentemente a esas condiciones, a esas reglas hay que modificarlas sustantivamente. O también a los derechos sindicales.
a veces le dan más importancia que a los derechos del propio trabajador. Vamos a las propuestas. Yo creo que el sindicalismo, al sindicalismo hay que respetarlo y en ese sentido nosotros creemos que el sindicalismo también tiene que modernizarse, tiene que comprender que los paradigmas modernos son distintos y hay que fortalecer el sindicalismo porque el trabajador requiere una comprensión, un apoyo, un respaldo, tanto por parte del Estado, tanto por el sindicalismo, como también con el empresario. Bueno, vamos a las propuestas. La primera es racionalizar los costos de despido. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que redireccionarlos en el sentido de que se pueda usar a los costos de despido como un fondo real que le permita ser utilizado por el trabajador cuando ese hecho ocurra y que el fondo de despido no sea un factor desestabilizante del trabajo, sino que sea un factor que promueva más bien la productividad. Lo que nosotros creemos es que desahucio y despido deben fusionarse en un solo concepto, desaparecer el concepto de desahucio, mantener solo el concepto de despido, hacerlo proporcional al tiempo de trabajo después de concluidos 12 meses iniciales de labor y juntarlo a lo que yo diría la reconstrucción del concepto de fondo de reserva que fue destruido en el gobierno anterior para que se puedan acumular durante 3 años de labor, de tal manera que si algún trabajador es despedido pueda contar con 6 meses de ingresos hasta que se pueda reubicar. Estos dos conceptos se los puede establecer a través de un depósito en una cuenta de capitalización individual. La segunda propuesta es ampliar al máximo las opciones de contratación, asegurando que todo contrato incluya contribuciones al IES en forma proporcional. ¿Cómo se concretaría? Pues simplemente es una normativa de determinación de las proporcionalidades de los aportes. Hay que modernizarle al IES, ahí tenemos otro tema grandote, enorme. Hay toda una yo diría, labor de considerable dimensión en la que hay que hacer. Pero el trabajador que trabaje por horas va a aportar por horas, el trabajador que trabaje a medio tiempo va a aportar por medio tiempo, aquel que lo haga a tiempo completo igual, aquel que sea por etapas o que sea de acuerdo a las circunstancias, irá aportando y en proporción a eso se irán acumulando sus aportes hasta que pueda concluir los mínimos necesarios para poder jubilarse. El hecho es que al trabajador y a la empresa o al trabajador y al empresario hay que darle las oportunidades de que puedan encontrar consensos respetando las normas básicas de protección de los derechos del trabajador para que esa relación se mantenga en el tiempo, que no sea una relación castigada como es en el momento actual en donde si a alguien le dan un trabajo eventual el empresario tiene que pagar un recargo del 35%, o si uno ha hecho una contratación de carácter temporal y no le reengancha en el futuro, se le considera como despido intempestivo. Todas estas deformaciones hay que eliminarlas y lo que hay es que modernizarle al contrato de trabajo para que haya teletrabajo desde la casa, para que las amas de casa, las madres de familia puedan trabajar 6 horas, 5 horas, 8 horas, para que los estudiantes puedan trabajar los fines de semana, puedan, por ejemplo, hacer jornadas de 10 horas sábados y domingos y ser trabajadores a medio tiempo. En fin, darle toda la creatividad y flexibilidad posible para que ese trabajador que busca una ocupación, que tiene espacios de tiempo disponibles, encuentre empresas que coinciden con sus intereses y de esa manera ambos pueden conciliar sus puntos de vista. En definitiva, abrir la contratación pública a las posibilidades múltiples del mundo moderno. La tercera es sustituir la jubilación patronal por un aporte del empleador a una cuenta individual de ahorro para la vejez. Pues el riesgo de pagar una jubilación hace que muchas empresas despidan a los trabajadores cuando están próximos a obtener la jubilación patronal. ¿Cómo podría funcionar ese fondo? Y en este caso tendría algo que ver el BIES, por ejemplo, porque usted se refirió en la respuesta anterior también a una reorganización del IES que no estaba acorde con la realidad. Lo del IES es un tema enorme,
Alfredo, y es un dolor de cabeza, va a ser un dolor de cabeza tremendo. Pero más allá de esa modificación que habrá que atenderla y más temprano que tarde. Lo que aquí se está buscando es cambiar el concepto, hacerle que el concepto que desapareció del fondo de reserva sea más bien incorporado por la vía de la jubilación patronal, y que aquí la jubilación patronal se la vaya acumulando también en una cuenta de capitalización individual con aporte de la empresa desde el primer día en que el trabajador está en relación con la empresa, y cada vez que se cambie de trabajo ese trabajador no pierde esa cuenta de capitalización. Hoy día un trabajador que luego de 10 años de gestión en una empresa sale de ella, no tiene ningún derecho acumulado. Un trabajador a los 18 años es despedido para que la empresa no cargue con la jubilación patronal, no recibe ningún beneficio. Lo que nosotros creemos es que con un fondo de capitalización que sustituya a la jubilación patronal, las empresas van a poder irle aportando al trabajador y el trabajador va a llevar consigo, por las empresas que vayan, 10 empresas, 15 empresas, 2 empresas, las que sean, siempre va a llevar consigo esa cuenta de capitalización que solo podrá ser utilizada al final de su vida productiva en función de la expectativa de vida, para que la institución que lleve esto y que le capitalice los intereses le divida en mensualidades, de tal forma que pueda tener un ingreso programado para su vejez. Esta cuenta podría ser invertida para su multiplicación, ¿se correría ese riesgo o permanecería estática? No, tiene que ser invertida, tiene que haber cuenta, tiene que haber un reporte mensual del saldo que tiene cada trabajador, de los intereses que ha recibido por las inversiones que le han hecho. Es decir, esto es como tener una cuenta de ahorros una cuenta de ahorros o una póliza de acumulación en un banco o en una cooperativa, en una institución seria. Aquí lo que nosotros necesitamos es que las normas de inversión de estos fondos sean muy estrictas para que no se juegue con los intereses de los afiliados, los intereses de las empresas. Ahora esto obliga a desaparecer el fondo de cesantía, lo cual ha sido un desastre como manejo por el IES, y por el otro lado, la modificación conceptual del despido intempestivo también nos lleva a desaparecer la jubilación, o mejor, el seguro de desempleo del IES, que también está descapitalizado. Vamos a la cuarta propuesta, brevemente por el tiempo que nos queda, que es establecer salarios mínimos diferenciados para jóvenes y el sector agropecuario. ¿Qué relación proporcional tendrían estos salarios mínimos con el básico unificado? Bueno, ahí habría que analizar ya cuantitativamente esto, Alfredo, pero la verdad es que tanto el trabajador agrícola como los jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo son trabajadores de productividad más baja y consecuentemente deben tener una remuneración inferior en alguna proporción, yo no creo que será mucho, pero en alguna proporción, frente a lo que debe ser el trabajador general, el trabajador urbano. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque tenemos un problema de competitividad, porque tenemos un problema de incorporación de jóvenes al mercado laboral. Entonces hay que dar incentivos para que tanto los jóvenes como las empresas dedicadas al sector agrícola, a los sectores de exportación, vayan mejorando sus niveles de productividad y podamos darle un horizonte al país. Abelardo Pachano, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un gusto, Alfredo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar, Alfredo, el lunes. Nos volvemos a encontrar el lunes, así es.